Más que un icono de la música, Shakur se estableció como un símbolo de la lucha de los derechos de las personas negras en los Estados Unidos. A través de su música y su activismo, desafió las injusticias sociales y políticas de su época. Su impacto trasciende las décadas, resonando aún en día. En esta investigación exploraremos su vida, su legado y los misterios que rodean su muerte. Preparaos para adentraros en la compleja historia de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo. El nombre de nacimiento de Tupac fue Lisanne Parish Crooks. Nació en junio de 1971 en East Harlem, un distrito de Manhattan, Nueva York. Pero cuando tenía un año de edad, su nombre fue cambiado a Tupac Amaru II. Su madre explicó que quería poner un nombre diferente y original para su hijo. El origen de este nombre era de un gobernante inca que luchó en la revuelta indígena en Perú contra la colonia española. Sus padres fueron Afeni Shakur y Billy Garland, los cuales fueron miembros del partido Panteras Negras en Nueva York a finales de la década de los 60. Un mes antes de que Tupac naciera, su madre fue juzgada en Nueva York junto a otros 20 miembros de las Panteras Negras, pero fue absuelta de más de 150 cargos contra el Estado de Estados Unidos. Pero otros miembros de su familia sí que fueron condenados por múltiples cargos como robo, asesinato y ayudar en la fuga de un familiar, miembro de este partido. En 1984, la familia de Shakur se mudó de Nueva York a Baltimore, Maryland. Realizó un curso en la secundaria de Roland Park, 2 años en la escuela secundaria Paul Laurence Dunbar, para luego se transfirió a la Escuela de Artes de Baltimore, donde aprendió actuación, poesía, jazz y ballet. Junto a su amiga Dana Moose Smith, ganaría concursos como el mejor rapero de su escuela. En esta época, como estudiante, conoció a Jada Pinkett, conocida actualmente como la esposa de Will Smith. Ambos se convirtieron en grandes amigos, y Tupac encontró una fuente de inspiración para muchos de sus poemas. Jada llegó a afirmar tras la muerte del rapero que fue uno de sus mejores amigos, y que llegó a considerarlo como su hermano. En 1989 empezó a grabar su música bajo el nombre artístico MC New York, y en ese mismo año empezó a asistir a clases de poesía de Leila Steinberg, quien luego se convertiría en su representante. Steinberg organizó un concierto con el grupo de rap Tupac llamado Strictly Dope, consiguiendo que el rapero firmara con Anton Gregory, representante de Digital Underground. En enero de 1991, bajo el nombre de Tupac, colaboró en el sencillo Same Song que encabezó el EP del grupo lanzado bajo el título This Is IP Release, y el cual Tupac también tuvo una aparición en el video musical. El tema también fue incluido en la banda sonora de la película Nothing But Trouble en febrero de 1991, con Doug Aykroyd, John Candy, Chevy Chase y Demi Moore. En este año, al igual que su carrera, empieza a tener problemas con la justicia. En octubre presentó una demanda de $10 millones contra el Departamento de la Policía de Oakland por presuntamente haber sido golpeado tras cruzar la calle de manera imprudente. Finalmente, el caso se resolvió por $43,000. En noviembre de este año sacó el álbum llamado To Apocalypse Now, el cual tuvo 3 sencillos. Raperos de la actualidad como Nas, Eminem y Game han indicado que este disco fue una fuente de inspiración para ellos en su carrera musical. Los sencillos del álbum reivindican temas como la desigualdad socioeconómica en la comunidad negra, pero esto trajo una fuerte polémica, ya que un abogado defensor acusó a que dicho álbum alude a la brutalidad policial, ya que su cliente estaba escuchando el álbum cuando atacó a un agente estatal. Incluso el vicepresidente Dan Quayle sugirió que un álbum como este no debería ser vendido ni escuchado por la sociedad. Tupac se sintió completamente incomprendido, ya que lo que él buscaba era dar voz a los problemas que afectaban a los jóvenes negros. A pesar de dichas acusaciones, el álbum logró vender 500,000 de copias y recibió la certificación de oro. Tupac no solo sentía pasión por el hip hop, sino, como mencioné anteriormente, él recibió clases de teatro en su época escolar e hizo un cambio en la película de Digital Underground en la película Nothing But Trouble. Y no sería la única película en la que aparecería, pero estas hablaremos mucho más adelante. Durante los primeros días de Tupac en Digital Underground conoció a Stretch.
el cual se convertiría durante años en amigos íntimos. Este había aparecido en una canción del grupo del álbum Sons of the P, y rápidamente ambos colaboraron en distintas canciones y se presentaron juntos. En agosto de 1992, Shakur se presentó en un festival al aire libre de Marin City, y luego estuvo junto a sus fans tomándose fotos y firmando autógrafos. Para este momento, Tupac tenía un arma totalmente legal. No encontré mucha información sobre lo que sucedió este día, pero según algunas fuentes, mientras que Tupac realizaba las fotos y firmaba, se inició una pelea donde su arma cae al suelo. Pero una persona que se encontraba cerca de él cogió el arma y se disparó a un niño de 6 años, llamado Quiet Walker, mientras que éste estaba en una bicicleta en el patio de su casa. En un principio se había arrestado al hermano Maurice Harding, pero finalmente no se presentaron cargos por falta de testigos en el lugar del crimen. Para febrero de 1993, Tupac lanzó su segundo álbum llamado Strictly for My Niggas, el cual debutó en el puesto 24 de la lista Billboard 200. El 5 de abril fue acusado de asalto criminal por presuntamente haber arrojado un micrófono y haber intentado pegar con un bate de béisbol a un rapero llamado Shawnee Wynn del grupo M.A.D. durante un concierto en la Universidad de Michigan. En el juicio de 1994 se declaró culpable del delito menor y fue sentenciado a 30 días de cárcel, de los cuales 20 fueron suspendidos y únicamente cumplió 35 horas de servicio comunitario. Shakur iba a ser protagonista de la película Menace to Society de 1993, pero fue reemplazado por Vonte Sweet después de que supuestamente haber agredido a Allen Hughes, uno de los directores del film, y fue declarado culpable ya que la fiscalía presentó una entrevista donde se jactaba de haberlo agredido. En noviembre de ese mismo año, Tupac fue acusado junto a otros 3 hombres de haber sido abusado en Nueva York a una joven en su habitación de hotel. La mujer llamada Ayanna Jackson alegó que se mantuvo relaciones consentidas con el rapero y al día siguiente volvió a la habitación del hotel donde fue agredida por Tupac y otros hombres. Biggie Smalls entre 1993 colaboró con varios artistas del género y se hizo notar. Cuando se encontraba en Los Ángeles, le pidió a un traficante que le presentara a Shakur, y desde entonces empezó a relacionarse con el entorno. Incluso Shakur llegó a invitar a Biggie al escenario en sus shows en vivo para rapear junto a él y a Stretch. Biggie le llegó a pedir que fuese su representante, pero finalmente recomendó que Puff Daddy lo representara, y le ofreció que se integrara a su grupo de Thug Life, que Shakur había creado para finales de este año en 1993, pero lo rechazó para formar su propio grupo llamado Junior Mafia. El primer intento de asesinato de Tupac fue el 29 de noviembre de 1994. Él se encontraba en Nueva York grabando en el estudio para un mixtape de Ron G. En este momento, Tupac se encontraba peleando en distintos casos legales que he mencionado antes, que le restaban grandes sumas de dinero. En este momento, el representante musical James Jimmy Hedgeman Rosemont le había estado llamando insistentemente para que fuera a grabar en Quad Studio en el Times Square, ya que presuntamente le había ofrecido la cantidad de $7 millones. Tupac estaba desconfiado de la situación, pero de todos modos fue al lugar donde se había citado. Al llegar al lugar se encontró con Stretch y 2 sujetos más. Estos 2 hombres iniciaron un supuesto robo donde Tupac resultó con heridas múltiples de balas. Fue trasladado al hospital de Value Hospital Center, donde fue operado por durante 3 horas. Shakur, contra las indicaciones del médico, salió del hospital en silla de ruedas y con vendas. Al día siguiente, en ese estado, asistió al tribunal de Manhattan para recibir el veredicto del jurado de su causa penal sobre la agresión sexual ocurrida en el 93, y fue condenado por 3 cargos de abuso y absuelto de 6 cargos, incluido el de sodomía y porte de armas. En este año, el público y el entorno de Tupac se sorprendieron al conocer que había roto la relación con su íntimo amigo Stretch, ya que consideraba que lo habían traicionado al ser cómplice de que casi le quitaran la vida. El asunto no quedó allí, ya que en el 95 Tupac también acusó a Biggie, Sean Combs y a Jimmy Hedgeman de haber organizado el supuesto robo. En febrero de 1995 fue condenado a 18 meses y a 4 años de medio de cárcel
por agresión sexual. Ocurrió en el 93, ya que el juez alegó que fue un acto de violencia brutal contra una mujer indefensa. Mientras estuvo encarcelado, Tupac se encontraba totalmente arruinado, e incluso su madre estuvo a punto de perder su casa. Le pidió a su esposa de ese momento, Keisha Morris, que se comunicara con el jefe de Death Row Records, Suge Knight, que le contara que se encontraba en una situación financiera muy complicada. Luego de pasar varios meses encerrado, en octubre del 95, Suge Knight pagó la fianza y Tupac finalmente fue liberado de la cárcel. El tercer álbum del rapero llegaría en marzo del 95, como Me Against the World, el cual al día de hoy es considerado una obra maestra y uno de los más influyentes del género del rap. Tan solo una semana de su lanzamiento vendió 240.000 copias, estableciendo un récord de ventas para un rapero solista. Y el sencillo que más destacó del álbum fue Dear Mama. En 1996, en febrero, lanzó su cuarto álbum llamado All Eyes on Me, compuesto por 2 discos, convirtiéndolo en el primer álbum doble rap que incluye 5 sencillos. Fue el segundo álbum del rapero en conseguir el puesto número 1 en la lista hip hop y en la lista pop de Billboard 200, así vendiendo 566.000 copias en su primera semana. Las canciones How Do You Want It y California Love alcanzaron el número 1 en Billboard Hot 100. En agosto de ese mismo año lanzó otro álbum llamado The Donkey Illuminati, The 7 Day Theory, bajo el seudónimo de Makaveli. El 7 de septiembre del 96, Tupac se encontraba en Las Vegas celebrando el cumpleaños de su socio comercial Tracy Daniel Robinson, y asistió a un combate de boxeo entre Bruce Seldon y Mike Tyson, acompañado por Suge Knight. Tras abandonar el combate, uno de los amigos de Knight, Trayvon Trey Lane, miembro del MOB Pyrus, una banda callejera de Compton, California, vio en el vestíbulo del MGM Grand a Orlando Baby Lane Anderson, miembro de los Crips, una banda rival. En mayo del 96, Anderson y un grupo de los Crips habían intentado robar a Trayvon una cadena con el medallón de Death Row Records en una tienda de Foot Locker. Trayvon informó de este hecho a Shakur, quien en consecuencia atacó a Anderson en el vestíbulo. Tupac preguntó a Orlando si pertenecía a los South, tras lo cual le propinó un puñetazo en la cara, provocando que Anderson cayese al suelo. Shakur y los acompañantes de Knight ayudaron al rapero en su enfrentamiento con Orlando. La pelea, registrada por las cámaras de vigilancia del MGM Grand, fue disuelta por la seguridad del hotel. Tras el altercado, Shakur regresó al Luxor Hotel donde se estaba hospedando. Tupac habló con su novia Kidada Jones acerca de su participación en la pelea con Anderson, ya que previamente le había prometido volver con ella al hotel después de ingresar al MGM Grand, mientras Jones esperaba en un coche a petición del rapero. Shakur dejó atrás a Knight tras cambiarse de ropa en el hotel y acudió en su nuevo BMW del 96 sedán negro, escoltado a su vez por varios otros vehículos, al Club 662, un local propiedad de Knight. Entre las 11 y las 11:05 de la noche, Shakur y Knight fueron detenidos a la altura de Las Vegas Boulevard por varios policías en bicicleta, debido a que la música del estéreo coche sonaba demasiado alta y a que el vehículo carecía de matrículas. Estas se hallaban en el maletero del coche de Knight, por lo que tras pocos minutos se permitió al convoy continuar la marcha sin recibir ninguna multa. A las 11:10 de la noche, mientras se hallaban parados frente a un semáforo en rojo en la intersección entre Flamingo Road y Cobalt Lane, delante del Maxim Hotel, un automóvil ocupado por 2 mujeres se detuvo a su izquierda. Shakur, quien estaba hablando a través de la ventanilla, intercambió algunas palabras con ambas y las invitó a ir al Club 662. A las 11:15, un Cadillac blanco con 4 puertas de último modelo se situó a la derecha del coche de Knight. El tirador, sentado en la parte trasera del Cadillac, bajó la ventanilla y abrió fuego rápidamente con una Glock 22 del calibre 40. Tupac recibió 4 impactos de bala, 2 en el pecho, 1 en el brazo y 1 en el muslo. Knight sufrió a su vez heridas en la cabeza a causa de la metralla.
Pese a sus heridas, ya que su vehículo tenía una rueda pinchada, Knight fue capaz de alejarse con Tupac una milla de distancia del lugar del asalto, hacia Las Vegas Boulevard y Harmon Avenue. Allí fueron nuevamente detenidos por una patrulla en bicicleta, la cual alertó a los paramédicos por radio. Tras llegar a donde se encontraban, los sanitarios y la policía condujeron a Knight y a Shakur al Centro Médico Universitario del Sur de Nevada. Tupac fue fuertemente sedado y se le administró soporte vital, siendo finalmente sometido a un coma inducido tras haber intentado en repetidas veces levantarse de la cama. Knight salió del hospital el 8 de septiembre. Si bien no se pronunció sobre los hechos hasta el día 11, declaró a los oficiales haber oído algo, pero no haber visto nada la noche del tiroteo. Un portavoz de la policía informó que la declaración de Knight no ayudó en nada a la investigación. Los agentes manifestaron que a su vez no tener pistas. El sargento Kevin Manning afirmó la semana del tiroteo que los oficiales no habían recibido mucha cooperación por parte del entorno de Shakur. Ingresado en la unidad de cuidados intensivos, Tupac murió en la tarde del 13 de septiembre como consecuencia de un fallo respiratorio, que derivó en un paro cardíaco tras haberle sido extirpado el pulmón derecho. Los médicos trataron de revivirle, pero no pudieron frenar la hemorragia. Su madre, Afeni Shakur, tomó la decisión de retirarle el soporte vital, siendo declarado muerto a las 4:03 horas.